Bien, el primer ejercicio que estamos viendo en esta clase dice, determine si el sistema de fuerza y pares mostrado en la figura puede reducirse a una fuerza resultante R. Si es posible, determine R y el punto donde la línea de acción de R intersecta el plano IZ. Si la reducción no es posible, reemplace el sistema dado por una llave de torsión equivalente y determine su resultante, su paso y el punto en donde su eje intersecta a la resultante. O sea, intersecta el plano IZ. O sea, prácticamente este pide todo. Bien, para que entiendan un poco, voy a cambiar el colorcito este para que se vea por qué. Voy a cambiar el grosor este. Y acá hay un vector, acá hay otro vector y acá están los otros dos vectores. Este es muy grande. Y otra flechita más y con esto ya. Ahí está. Nuestro sistema está dado por dos vectores fuerzas, uno de 10 libras, otro de 14 libras, según como veo acá. Este está aplicado en un cierto punto y este tiene otro punto específico, ¿verdad? Que supongo que está desplazado. Me parece un matón inclinado. Y los dos momentos actuantes en este esquema. Supongo que este gira en este sentido, ¿verdad? Y supongo que sí. Profe, Sí, nos falta una fuerza también, esa fuerza que está sobre la cara ABEF de 7 libras. sí, esa es una fuerza de momento. Ah, dale. Una fuerza que está actuando en ese sentido, ¿verdad? Sentido de rotación lo que no veo bien, pero supongo que van direccionados desde A hacia F y es un momento. O sea, No, no no, sé. no digo ese. Digo uno que está como perpendicular a ese plano, a esa cara. Este, bueno, esta una flechita indicativa más. Ah, dale, dale, dale. O sea, el sistema en sí cuenta con dos momentos y dos fuerzas. Entonces tenemos que ver si es que se puede reducir en un sistema de resultante única. Para ello, entonces tenemos que determinar los vectores fuerzas y los vectores momentos. Acá lo que está, a ver un poco, determinar los diferentes puntos que vamos a utilizar. Este, por ejemplo, tiene coordenadas del punto A, este es el punto G, el punto H, este punto C no tiene referencia, pero el vector de momento, el primer momento va desde A hasta este, el otro va desde este punto que voy a llamarlo punto K hacia el punto F. O sea, son vectores inclinados, oblicuos. Y después yo veo que este vector de 10 libras, por ejemplo, es paralelo al eje Z, entonces ya tengo una dirección. Y este es paralelo al eje X, no, este no es paralelo al eje X, ni al eje Y. Me marca dos puntos diferentes, porque este, como en la proyección, me marca que el punto H tiene como coordenadas toda esta distancia. Entonces vamos a sacar primero las coordenadas de los puntos y después ir haciendo las coordenadas del punto A en X es 0. Recuerden, este es el eje X, este es el eje Z y este es el eje Y. O sea, están rotados. La coordenada en el eje Y es 12, esta altura que está acá, y la coordenada en el eje Z es 6. La coordenada del punto A.
Las coordenadas del punto F es 16 en X, 0 en y 6 en Z. Las coordenadas del punto G son 16 en X, 0 en perdón, 0 en Y y 0 en Z. Está sobre el eje X. Las coordenadas del punto H, según como ve acá, es 16 más 4, es 20 en el eje X. En el eje Y es 6, porque va hacia arriba, que es este valor. Y en el eje Z es menos 12. Y me faltan las coordenadas del punto K. En el eje X me marca que esta distancia desde C hasta K es 4, pero yo sé que desde A hasta C es 16, entonces esto sería igual a 12. En Y vale 12 también, porque se encuentra en el mismo plano de ABCD. Y después me falta la Z, que vale 0 para este caso, porque no se encuentra en dirección al plano, se encuentra saliente del plano X. Aparentemente con eso es suficiente para determinar los vectores direccionales. No sé si ven algún error o algo por el estilo, pero creo que esos son suficientes. Entonces, lo primero es determinar los vectores direccionales. Lambda F, en este caso es igual al vector F menos A, que sería 16 menos 12, 0 sobre raíz cuadrada de 16 al cuadrado más 12 al cuadrado. Voy a calcular. 16 sobre raíz de 16 al cuadrado más 12 al cuadrado. 4,5 y este es menos 3,5. 0. Después necesito determinar el vector direccional KF, que sería F menos K. 16 menos 12 es 4. 0 menos 12 es menos 12. Y 6 menos 0 es 6. Raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 12 al cuadrado más 6 al cuadrado. Esto va a ser 4 sobre raíz de 4 al cuadrado más 12 al cuadrado más 6 al cuadrado. 2 sobre 7. El otro seguramente va a ser menos 6 sobre 7. Menos 6 sobre 7. Y este creo que sale 3 sobre 7. Vector KF, vector direccional. El vector direccional de la fuerza de 10 libras es el vector direccional del eje Z, que es 0, 0, 1. Y el vector direccional lambda GH. Es la diferencia entre las coordenadas H, que es este, menos G. Va a ser 4, 6, menos 12. Sobre raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 12 al cuadrado más 6 al cuadrado. Prácticamente me van a salir los mismos. 2 sobre 7, 3 sobre 7, menos 6 sobre 7. Hasta ahí se entiende, ¿verdad? Profe, ese versor K, Sí, ¿por qué es? Porque hay uno que es KF, el segundo que hallaste, y el otro, ¿por qué? es el vector direccional del eje Z, que es para el vector que se encuentra en esta dirección. Este vector necesita tener un vector direccional y como yo veo que es paralelo al eje Z, Ah, sí, ya vi, creo ya que vi, ya vi. un ratito.
Entonces ya tengo todos los vectores. Con eso puedo hallar el vector del momento, de hallar el momento M1, no, M sub A, que es el vector de 7 multiplicado por el vector direccional lambda F. Sería 7 por 4 sobre 5 menos 3 sobre 5, 0. O sea, este vector tiene 28 sobre 5 menos 21 sobre 5, 0. Entonces ya el momento actuante en A. El momento actuante en K es 10 multiplicado por lambda KF. Sería 10 por 2 sobre 7 menos 6 sobre 7, 3 sobre 7. Que da igual a 20 sobre 7 menos 6 sobre 7, bueno, menos 60 sobre 7 y 3 sobre, 30 sobre 7. El vector de 10 libras, en nuestro caso va a ser 0, 0, 10. Y el vector de 14 libras es igual a 14 multiplicado por el vector que h es 2 sobre 7, 3 sobre 7, menos 6 sobre 7. Es decir, es 4, 6 y menos 2. Ahí no hay problema, ¿verdad? Está todo bien. Yo al menos no encuentro ningún error todavía. Ratito. Bien. Ahora, primero para saber si realmente esto se puede reducir a una resultante única, hay que reducir todo a un mismo punto. Entonces, yo voy a reducir el sistema con respecto al origen. ¿Por qué? Porque es más fácil nomás, ¿verdad? Ustedes pueden elegir cualquier punto. Ah, cierto, cierto, cierto. Sí, una curiosa. Y vamos a trabajar igual nomás. Vamos a considerar que están libras por y pulgadas también para... Profe, pero al hallar los vectores Versiones. igual sigue teniendo la misma Sí, o sea, dirección. lo que va a cambiar es el módulo nada más, porque es libras por pies y el otro está en pulgadas. O sea, el vector direccional no cambia. Pero cuando hagamos el momento tenemos que trabajar en la misma unidad de medida. O sea, si está haciendo sumatoria de momento, tenemos que trabajar en libras por pies. Y el otro en libra, va a estar en libras por pulgadas. Para el caso de las fuerzas, digo. Pero podemos trabajar de la misma manera más. Porque no sé cuánto es el cambio de cuánto era un pie con pulgadas. Vamos. Un pie son 12 pulgadas, profe. Ah, entonces multiplicar por 2. Entonces cuando hagamos ese cambio lo que vamos a tener que considerar eso para los vectores de posición. Porque los vectores de posición tienen que tener libras por pie para que sean la misma unidad de medida. Bien. Eh, Vamos primero al caso uno que es reducir el sistema al origen. ¿Cómo nosotros reducimos este sistema al origen? Hallamos primero la resultante o la sumatoria de fuerzas actuantes del sistema
es igual a un resultante. Y esa resultante va a actuar en el origen. ¿Cuáles son las dos fuerzas que están actuando? Estas dos que están acá. Va a ser el vector 0, 0, 10 y el vector 4, 6, menos 12. Estoy pensando, y para mí que... Ah, no, está bien. El vector h menos g. Sí, está bien. Bueno, la dirección correcto. Va a ser igual a mi fuerza resultante. Entonces mi resultante de fuerzas es un vector de 4, 6, menos 2 libras. Esto no cambia. ¿Se entiende ahí? Entonces, el siguiente paso para que sea equivalente a mi sistema es hacer la sumatoria de fuerzas, perdón, sumatoria de posición por fuerza y esto igualar a un momento resultante que va a estar también referido al origen. Esto está referido al origen y esto también va a estar referido al origen. Bien, mi sistema que yo tengo. Lo que voy a hacer es dividir esto entre 12, cada uno de estos, para que obviamente se queden todos en libras por in. ¿Se entiende eso? El cambio que quiero hacer. Así como mencionó el compañero, está en libras por pie, pero nosotros podemos trabajar en libras por pulgada, ¿verdad? Entonces me es más fácil cambiar el momento que cambiar la distancia porque se nos sale muy chico. Profe, una pregunta. Ahí hay tu momento A, momento K, y después los otros dos serían momentos también, o fuerza. Son momentos. Si me indica que son momentos, entonces son como sumatorias, o sea, son como vectores que aparecen solamente en la sumatoria de momentos. O sea, esto representa para nosotros la sumatoria de momentos del sistema. Todo lo que hay acá. Entonces acá va a aparecer, por ejemplo, el vector de posición R, que va desde el origen hasta el punto B, creo que era. Perdón, desde el origen hasta el punto A, vectorial, la fuerza de 10 libras. Aparece el momento que se genera debido a la otra fuerza, que es el vector de posición, que va desde el origen hasta el punto G, vectorial, la fuerza de 14 libras. Y acá se suma el momento en A y el momento en K. No por distancia, porque así son momentos libres o momentos actuantes del sistema. No se van a entrar a sumar directamente ellos así. Eh, no entiendo por qué haces el producto vectorial ahí de esos dos primeros y después los otros dos momentos, sí, ya directo se suman. Porque los momentos, o sea, los pares, como denomina el libro, son vectores libres que ya no dependen de su punto de aplicación. O sea, si actúan sobre el cuerpo rígido, ellos se pueden ir moviendo en cualquier punto del cuerpo rígido y va a seguir generando el mismo efecto de rotación en el mismo sentido. Recuerden que el momento es solamente efecto de rotación. Entonces, estos momentos que están acá, independientemente de donde yo esté aplicando, siempre van a tener su misma dirección, su mismo módulo y su mismo sentido. Entonces, el efecto de rotación se va a generar siempre, independientemente si yo aplico en un punto o en otro. Entonces, la diferencia de estos vectores, que son vectores de traslación, con respecto a estos vectores que son de rotación, es que ellos se pueden o aparecen directamente en la sumatoria de momentos sin tener que multiplicarse vectorialmente por distancia. ¿Se entiende? Ya, en el gráfico marca cuál es de rotación y traslación. O cómo. Se marca con la flechita que está Ah, alrededor ya, ya, ya. del vector. Que rota, sí. Entonces ahí voy a identificar que uno es momento y el otro es una fuerza de traslación.
Ya, entiendo, profe. Y te da luego con la unidad media, tipo libra por pie. Y así también puedes diferenciar. Ya es el momento. Entonces, este momento, nada, voy a calcular acá al lado para 28 dividido 12, pero cuando es, eh, bueno, voy a hacer más 28 sobre 5, después dividido 12. 100 sobre 15. Voy a calcular acá al lado nomás para poder tener la misma unidad de medida. Pues no me fijé en eso hace rato. Eh, ¿Cuánto dije? 7 sobre 15. 7 sobre 15, el otro supongo que va a ser 21. Menos 7 sobre 20, por último es 0. Esto es expresado en libras por pulgada. El mismo momento de M sub K. Y el momento de M sub K, 20 sobre 7 dividido 12, 5 sobre 21, 5 sobre 7, y este 30 supongo que va a ser la mitad otra vez. 5 sobre 14. 5 sobre 14. Libras por pulgada. Entonces, todos esos vectores van a entrar en mi ecuación de sumatoria de momento del sistema. Y eso voy a igualarlo a un momento resultante que va a actuar solamente en el origen. Entonces, esto es igual a m sub r con respecto al origen. Bien, como le dije, el orden sí importa mucho en esta parte, por eso es muy importante que tengan en cuenta que cuando hacen momento vectorial, o sea, la forma matricial, siempre tengan en cuenta hacer producto de distancia vectorial posición. JK, te le voy a sumar el vector de posición o el vector de posición de A, que es 0, 12, 6. Y la fuerza actuante de 10 libras, que era 0, 0, 10. Se le suma esto al vector que sale Profe, para mí que hiciste mal tu conversión de pulgada, de pie a pulgada. Hay que multiplicar por 12, no multiplicar por dividir. 12. Ok. Multiplicarlo otra vez. Gracias. 28 por 12, 336. 336 sobre 5, 21 por 12, menos 252 sobre 5, y este es 0. Y el otro va a ser 20 por 12, 240 sobre 7, menos 360 sobre 7 y, no, perdón, 720 de esto. 720 sobre 7 y este es 360 sobre 7. Ahí está. Bien. Ahora al de abajo. Ahí está. Acá utilizamos el vector de posición del punto G, que es las coordenadas que nosotros sacamos anteriormente, 1600, y la fuerza aplicada en G, que era 4, 6 menos 12. A esto le sumamos el vector
336 sobre 5 y menos 252 sobre 5. Y le sumamos el vector de momento que estaba actuando hace rato, que era 240 menos 720 y 360 sobre 7. Todo esto va a ser igual a mi momento M sub R. Entonces, recuerden, producto vectorial, al menos de lo que yo recuerdo que hacíamos, era acá. Tapábamos fila, columna, y el producto cruzado entre estos dos daba la componente en I. No sé si era que así ustedes aprendían, pero eso es lo que nosotros usábamos, o sea, yo me acuerdo, y acá, por ejemplo, es 120 en la componente I, ¿verdad? Porque el producto este da 0. Pero cuando hacían el eje Z, se tenía que cambiar de signo. Es decir, yo hacía tapaba fila, tapaba columna y hacía el producto cruzado entre estas componentes. Cuando hacía eso tenía que cambiar de signo porque por el tema de los cofactores y otras cosas más. En el eje y lo que se cambiaba, profe. Sí, en el eje Y. Entonces acá tendría que haber cambiado de signo, ¿verdad? Pero como sale 0, no hay tanto problema. Y en el otro, que es tapar fila, columna, y acá también da 0. No hay tanto problema. En este sí va a haber problema. Este va a ser 0 en el eje X, en el eje Y va a ser 16 por menos 12, cambiado de signo otra vez. Sería entonces 16 por 12 positivo. 192, 0. Perdón, no. Con respecto al eje X es 16 por 6. 96. Esto le sumo el vector 336 sobre 5 menos 252 sobre 5, 0. 240 sobre 7 menos 720 sobre 7, 360 sobre 7. Sumo todo y obtengo el valor de el momento de M sub R. 120 más 336 sobre 5 más 240 sobre 7. 752. Puedo tomar mis manos. 221,49. El otro es 192 menos 252 sobre 5 menos 720 sobre 7. 38,74. Y por último es 96 más 60 sobre 7. 147,43. Este es mi momento resultante. Entonces, mi sistema ahora se redujo a esta equivalencia. Un sistema donde respecto al origen tengo la resultante que era igual a 4, 6, menos 12, menos 2, digo bien. Y el momento resultante es igual a... Sí, adelante. Profe, y cuando haces la resultante, ¿dónde es el punto de aplicación? ¿O vos nomás elegís? ¿Dónde hiciste tu momento? Todo esto está referido al origen. Profe, ese producto vectorial no se puede hacer en esa calculadora gris. O sea, no tiene una opción. Sí, tiene. Pero es más, que es lo más para mí cargar los vectores. 147,43. Te voy a mostrar. Yo, por ejemplo, me voy acá en las opciones de menú, me voy en vector, tengo que elegir el vector, la dimensión del vector y cargar las componentes 4,
6 menos 12. Menos 12. Lo malo es que este te tira directamente a un vector, ¿verdad? Después voy en Shift, voy en vector, que es la opción 5, voy en Data, elijo otro vector, dimensión 3, que va a ser el momento, por ejemplo, 221,49, 38,74 y 147,43. Cargaste mal tu segunda componente, profe. Ah, ok, voy a revisar. 39,74 creo que pusiste. 38,74. Y acá yo hago el producto después entre estos. Vector A por vector B, que es el 4. Ahí teóricamente me da el producto vectorial. Y si quiero hacer producto escalar, lo único que hago es utilizar el producto punto. Vector A, que es este, vector B. Pero como le digo, es más argel nomás cargar los vectores y de esa manera ir calculando. Pero depende de ustedes. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? No sé si le corté. Profe, vos haces R por M con respecto a cualquier punto, porque R por M es una invariante, ¿verdad? ¿Se Así escucha? mismo. Sí, Ah, escucho. ok. Entonces, cuando ustedes elijan el punto para hacer la llave de torsión, no importa, porque al final el momento M1 va a ser un momento que no va a variar en cualquier sistema que nosotros adoptemos. Entonces, el producto R escalar M sub R es una invariante también. Entonces me conviene a mí el origen porque a partir de ahí yo tengo las coordenadas de todos los puntos, es más fácil de referenciar siempre, entonces es cuestión de elegir un punto y a partir de ahí resolver. Bueno, acá yo obtuve el sistema reducido al origen, ¿verdad? Este es libras y este es libras por pulgada. Pero yo tengo que comprobar si es que se puede reducir a una resultante única. Comprobación, hacer el producto escalar R escalar M sub R. Ahí yo veo que, obviamente, teniendo la multiplicación de los vectores 4, 6, menos 2, multiplicado escalarmente por 221,49, 38,76, 147,43, el producto escalar a mí me da 823,54. Es distinto de cero. Entonces, yo acá llego a la conclusión de que no se puede reducir a una resultante única. O sea, necesariamente va a existir un momento en el sistema. ¿Se entiende eso? La primera respuesta del ejercicio ya es, no se puede reducir a una resultante única. El siguiente planteamiento que tenía el ejercicio era, si es posible, o sea, en el caso de que sea posible reducirse a una resultante única, hallar la resultante y la línea de acción, ¿verdad? Que sí, va a ser fácil porque la resultante ya tenemos, pero ahora no tenemos. Y en caso de no ser posible, pide reducir el sistema a una llave de torsión. O sea, ahora tenemos que pasar a una llave de torsión nosotros. Determine su resultante, el paso y el punto donde el eje intersecta el plano YZ. Entonces, ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular o reducir a una llave de torsión.
El sistema llave de torsión es bastante sencillo de determinar porque es directamente proyectar el momento resultante sobre la resultante, ya el vector proyección. Entonces, M1, que es el momento mínimo para nosotros, es producto escalar M escalar R dividido el módulo de R por el vector direccional de la resultante, R sobre su módulo. Al final se transforma en M sub R escalar R sobre el módulo de R al cuadrado por el vector R. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos calculado el momento, el producto escalar. Acá no importa el orden si es R vectorial M o M vectorial R, o sea, perdón, M escalar R o R escalar M, porque va a dar el mismo resultado. Entonces podemos utilizar ese valor ya, M1, que va a ser igual a 823,74. El módulo de R al cuadrado va a ser 4 al cuadrado más 6 al cuadrado más 2 al cuadrado. Recuerden cuál era la resultante, que es este. Y multiplicar por el vector R. 4, 6, menos 2. Entonces, a calcular el valor que existe ahí, volviendo normal, 823,74 sobre 4 al cuadrado más 6 al cuadrado más 2 al cuadrado. Es 14,71 aproximadamente. Por el vector 4, 6, menos 2. En este caso, multiplico este valor por 4. Perdón. Así mismo, directamente proyectar el vector sobre la resultante. Esto va a ser A por 4, 58,84. Después A por 6, 88,26. Y después es por menos 2. Libras por Julio. O sea, el sistema ahora ya de torsión es un sistema donde la resultante es igual a la anterior. La resultante no cambia por más que yo cambie de punto. Y mi momento M1 sí cambia. O sea, el momento actuante. ¿Cuál es la característica de M1? Que es proporcional a la resultante. Tiene su misma dirección. ¿Alguien preguntó algo? Así mismo, o sea, el sistema conjunto, resultante y momento de M1 se llama sistema llave de torsión. Ahora, ¿dónde se aplica este sistema? Es lo que todavía no sabemos nosotros. Si bien nosotros podemos hallar el sistema reducido fácilmente, el dónde se aplica es donde suele costar un poco más nomás. Entonces, el cómo queda al final es esto, sistema llave de torsión. Y el paso de torsión, hay dos formas de hallar el paso de torsión. Y a mí el que más me gusta usar es, por ejemplo, ¿cuál era la relación de M sub 1 sobre R? O sea, ese es directamente el paso de torsión. El módulo de este sobre el módulo de este. Pero hay otra forma que indicaba que era ahí no recuerdo. Pero vamos a usar nomás esto. El módulo de M1 que sería calcular este valor acá, 58,84 al cuadrado más 88,26 al cuadrado más
29,42 al cuadrado. Raíz dan 110,07 dividido el módulo de R, que era, no calculé todavía, 4 al cuadrado más 6 al cuadrado más 2 al cuadrado. 56. Entonces acá nosotros tenemos que este 110,07, 1,97 pulgadas. ¿Qué es lo que representa esto? La relación de avance con rotación, o sea que por cada rotación que se dé en el eje, se avanza en dirección de traslación 1,97 pulgadas. Eso es lo que representa básicamente el paso de torsión. Lo que sí hay que tener en cuenta es este signo que aparece acá. El signo que aparece al hacer todo esto que está acá. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos... Profe, Sí. a mí me sale el módulo de la resultante 2 raíz de 14. Ah, claro, me olvidé de dividir Oriente, la raíz. Sí. la raíz. La raíz. Ok, gracias. Entonces va a ser esto sobre raíz de 56. 14,70. Así sería, ¿verdad? El resultado ya. 71. Entonces, el paso de torsión lo que da la relación de avance versus rotación. O sea, por cada rotación, ¿cuánto avanza? En este caso, como ambos vectores van en el mismo sentido, y como yo sé si van en el mismo sentido por el signo del producto escalar, M de escalar R a mí me da el sentido de la proyección, si van en el mismo sentido que la resultante o si van en sentido contrario. Entonces, en ese caso, lo que hay que explicar acá es, por ejemplo, que van en el mismo sentido, o sea, el sentido de rotación es el mismo que el sentido de traslación. O sea, a medida que se traslada, por ejemplo, a la izquierda, la rotación también hace que avance hacia la izquierda. En cambio, si hubiese salido un producto escalar negativo, entonces teníamos que indicar eso que era contrario. O sea, la rotación es contraria al sentido de traslación. Nada más que eso. Pero básicamente una relación de módulos entre el módulo M1 y el módulo de la resultante. Bien, y el último paso es hallar el eje del, del sistema llave de torsión. O sea, tenemos que hallar el sistema. ¿Y cómo hallamos el sistema? Obviamente tenemos que definir un punto. Nosotros, nuestro sistema inicial, teníamos referido al punto O'. Perdón, el punto O, que es nuestro origen. Cuando nosotros pasamos al punto O', voy a suponer un punto en el espacio O', ¿qué es lo que hacemos? Trasladamos la resultante, trasladamos M sub R, pero obviamente M sub R se proyectó 1 sobre el eje de la resultante, que es M1, y quedaba como residuo el momento M2. Ese momento M2 es el que desaparece y que nosotros igualamos al vector de momento que se genera entre este vector R o prima O, ¿cierto? O sea, R o prima O vectorial R, que es el vector de efecto de trasladar la resultante, se elimina con el momento M2. Entonces, vectorialmente hablando, M2 más R o prima O vectorial R tiene que dar igual a 0.
¿Cuál es la otra forma de poder expresar esto? M2 es igual a R o' vectorial R. ¿Qué es lo que yo hice? Pasé esto al otro miembro y pasa como un vector negativo menos R o' vectorial R. Y nosotros sabemos que si tenemos un producto vectorial con un signo, podemos meter ese signo adentro y lo que hace en este caso es representar un vector opuesto a R o', que es este vector en rojo que es R o'. Entonces, esta es una forma más fácil de poder determinar el vector, o sea, la línea de acción de la resultante en el sistema llave de torsión. ¿Se entiende eso? Asumo que sí. Ahora, ¿cómo determinamos M2? Vectorialmente, M2 es el vector M sub R menos M1. Vamos. O sea, voy a hacer la diferencia entre el vector M sub R, que era 221,49, la primera acá, M2, va a ser igual a 221,49, luego era 38,74, y por último tenía componentes de 147,43. Menos el vector, ahí se escucha bien o sale todavía entrecortado. Se escucha bien. Menos el vector M1, 58,84, 88,26 y menos 29,42. Entonces acá voy a obtener el vector resultante M2. O sea, 221,49 menos 58,84 da 162,65. 38,74 menos 88,26 menos 49,52. Y 147,43 menos 29,42. 121,01. O sea, este es el momento de M2. Aquí yo voy a igualar al producto vectorial que hay entre un vector O', donde Profe, considero que ahí tu O'. componente en Z no se tiene que sumar por los dos Ah, signos negativos. sí, tenés razón, gracias. Más. 173,85 entonces. 173,85 libras por... Entonces lo que suponemos es que existe un punto O' que tiene coordenadas X y Z, que nosotros desconocemos. Y la coordenada del punto O nosotros sabemos que es 0, 0, 0. Por eso es más práctico pasar respecto al origen todo mi sistema, porque al final cuando hallemos el eje de la recta, nuestro vector de posición R o' va a ser X y Z. Sí, adelante. Es una consulta. Alguien levanta la mano. Entonces, el producto vectorial IJK, el vector de posición O' es X y Z. A ver, no se escuchó tu consulta. Y el vector resultante dijimos que era 4, 6 menos 2. Hola. Ahí se escucha. Ya, excelente. Profe, una parte que
Sumaste en tu calculador, pusiste más 26,42. Y Sí, de- ya cambié. no, pero 176,85 debería salir. Ah, cierto, cierto. Gracias. Como 85. Genial. 126,85. Entonces, esta es la ecuación del eje que yo voy a obtener. ¿Por qué es una ecuación? Porque cuando yo hago el producto vectorial, voy a tener la primera componente que es, escribí con dos colores para ir diferenciando, menos 2 por i menos 6 por z igual a 162,65. Luego tengo que hacer el producto 4 por z más 2 por x igual a menos 49,52. Después es 6 por x menos 4 por y igual a 176,85. Esto representa sería una tripleta de planos que contienen al eje del torsor. O sea, básicamente existe un plano, existe otro plano que atraviesa este. Obviamente, al intersectar dos planos ya se genera una recta, pero como trabajamos con un sistema de tres ecuaciones, hay un tercer plano que atraviesa a través de esa misma recta. Entonces, las ecuaciones que nosotros sacamos acá son las ecuaciones de esos tres planos. Entonces, básicamente lo que ustedes ven acá en términos de ecuaciones es la ecuación de cada uno de los planos que intersectados entre sí generan la misma línea de acción. Es decir, este es el eje que nosotros estamos representando. No es que nuestra ecuación sale como la ecuación de una recta en el espacio, sino que sale como la intersección de tres planos en el espacio. Y eso es lo que nosotros utilizamos para sacar las coordenadas de cualquier punto del eje. ¿Cuál es el punto particular que nos pide el ejercicio? Un punto que se intersecta en el plano IZ. Entonces, para un punto del plano IZ, ¿qué condición tiene que cumplir? Tiene que ser 0 y Z. La coordenada X vale 0. Y con eso yo ya puedo calcular las demás coordenadas, porque necesito solamente un valor. Es decir, utilizo la primera o la segunda o la tercera. Profe, Sí, si restas las dos últimas ecuaciones, la parte de los coeficientes sale bien, pero el escalar no sale. Creo que tipo estaría mal, entonces va a tener solución única ese sistema. este sistema no tiene solución única. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una recta, o sea, tenemos infinitos puntos en una recta que obviamente tienen que cumplir estas tres condiciones nada más. Por eso, este sistema no es un sistema donde vamos a encontrar siempre un punto. Encontramos una recta. Entonces, no Eso es que tiene vamos que a encontrar pasar, una ¿verdad? sola. Sí, va a pasarlo. Pero Siempre si van a tener restas las una dos, solución. si restas la tercera, o sea, la segunda con la tercera, debería salir la primera, ¿verdad? Pero no sale. ¿Cachas? Tipo 4 menos 6 y 2 más 4. Si restás la primera con la tercera, decimos.
pero acá son dos variables diferentes, como en la primera aparece y z y en el otro aparece x. Ah, cierto, cierto. Perdón, O continuamos. sea, eso. O sea, este sistema nunca tiene una solución única. Yo puedo darle un valor a x y él va a sacar todos los valores diferentes a x y va a sacar los valores de y, z. Si le doy un valor a y, voy a sacar los valores de x, z. Porque estamos representando una recta, entonces depende de cuáles son las coordenadas de los puntos que nosotros adoptemos. Pero para hacer más práctico los ejercicios, generalmente te piden interpretar en los planos de referencia. El plano XY, el plano XZ, el plano YZ. Y para este caso es una solución en donde nosotros adoptamos las coordenadas de x igual a 0. Entonces, en la ecuación 3, yo tengo que 6 por 0 menos 4 por y es igual a, ¿no?, 176,85. Entonces puedo obtener el valor de y directamente, que es 176,85 dividido 4, menos 4. Entonces da menos 44,21. Y lo mismo hago con la ecuación 2. Tengo 4 por z más 2 por 0 igual a menos 49,52. Entonces z es igual a menos 49,52 sobre 4, menos 12,38. Entonces el punto donde actúa, o sea, nuestro punto O' sería el punto 0 menos 44,21 menos 12,38. Y sobre ese punto está pasando el eje de la resultante para el sistema llave de torsión. ¿Se entiende? Profe, una consulta. Esos puntos necesariamente van a verificar esa primera ecuación, otra vez, la ecuación 1 que teníamos ahí. Deberían de. Voy a probar. Si no, pues capaz por los decimales, pero como parte de una misma recta deberían verificar 44,21, pero negativo, menos 12,38 por menos 6. Y debería salir el mismo, 169,7. O sea, si estamos hablando de la misma recta, los dos puntos que tú sacaste, o las dos coordenadas, deberían verificar la última. Por eso es que es un sistema linealmente dependiente, o sea, sí, linealmente dependiente. No tiene solución única, tiene infinitas soluciones. Y depende de la variable que vos adoptes, van a salir diferentes valores. ¿Se entiende? ¿Alguna consulta? Profe, ¿de qué depende que vos en tu sumatoria de momentos hagas respecto al origen o respecto a otro punto? Y la verdad que depende exclusivamente del ejercicio. A mí no me pedía hacer o sea, respecto a algún punto. Si te pide, por ejemplo, si te hubiese pedido este ejercicio hacer respecto al punto B, por ejemplo, entonces todos los vectores de posición de las fuerzas que vos estás adoptando tienen que estar referidas al punto B. O sea, tenés que determinar el vector de posición BA, tenés que determinar el vector de posición BG, que son los vectores de posiciones para los vectores, para las fuerzas de traslación. Para los momentos que están actuando en K y en A, es independientemente de dónde consideres punto de rotación. Ahora, conveniencia. A mí siempre me conviene tomar respecto al origen porque los vectores de posición son más fáciles de determinar. Y cuando yo determino la ecuación del sistema llave de torsión, la recta es mucho más fácil también. Porque, recuerden, yo para hallar ese vector, ¿qué tuve que hacer? La diferencia entre dos vectores de posición, es decir, mi vector R o prima, es el vector O prima menos el vector O, o sea, el vector de posición O menos el vector de posición O prima.
Básicamente es lo que yo hice acá, puedo hacer la diferencia entre X y Z menos 0, 0, 0. Y si hubiese entendido valores esto porque era un punto B con coordenadas específicas, entonces mi ecuación de posición del vector de R, de la ecuación eh, de la llave de torsión, iba a tener X menos X sub 0, Y menos Y sub 0, Z menos Z sub 0. O sea, iba a ser un poco más largo nada más. Entonces, si luego nos dice, nos conviene tomar al origen evaluado, también para que nos convengan en el eje torsor, ¿verdad? Así mismo. O sea, al menos para mí es más conveniente siempre que si no te pides exclusivamente reducir a un punto, reducir siempre el origen. A partir de ahí es mucho más fácil de plantear todos los demás casos. Ok, ok. Profe, pero si ponerle dos fuerzas o todas las fuerzas concurrieran en un punto, creo que también te conviene más ese punto, ¿verdad? Sí, claro, claro, también. Ahí, por ejemplo, te conviene también porque reducís las ecuaciones de momentos. Pero tu resultante no cambia ahí. O sea, la resultante siempre es la misma, independientemente de dónde tomes, solamente que la ecuación de momentos es el que de repente cambia. De repente es un poco más complicado, un poco más largo, entonces, al menos a mí, siempre me es más práctico porque los vectores de posiciones de las fuerzas de traslación se refieren a las coordenadas de los puntos cuando tomamos momento con respecto al origen. O sea, utilizo directamente las coordenadas de los puntos que es fácil de obtener. Pero si trasladas en un punto del espacio que no es el origen, entonces ahí tenés que sí o sí calcular los vectores de posición cada rato. Profe, Sí, si allá es la resultante y después que haya el momento, ¿con respecto a qué punto sería? y como le dije yo ayer con respecto al origen, No, no, o sea, el vector radio, o sea, ¿qué vector sería el vector radio? el vector de posición, a ver, no te entendí tan bien. ¿Repetís tu pregunta? Si voy a hallar la resultante, ¿dónde, o sea, para allá el momento, qué sería el otro vector? En la primera parte decimos, Sí, Para mí que se refiere al vector de sí, el posición, vector de profe. posición. ya, y el vector de posición tiene que ser el vector de posición entre el punto de referencia que tomás para tomar tu momento y el punto donde está actuando tu fuerza de traslación. O sea, siempre nosotros consideramos que, por ejemplo, el vector de 10 libras que estaba actuando así, vos hallás el vector de posición que va desde el origen hasta el punto de aplicación de esa fuerza. Hasta este punto. ¿Y cómo saber cuál es el Por punto eso de yo utilizo, aplicación? según lo que me muestra en el gráfico. Igual manera, si vos tomás un punto sobre la línea de acción, el momento va a salir el mismo. O sea, tomes cual sea el valor del vector de posición, siempre y cuando ese punto se encuentre sobre la línea de acción, va a salir el mismo resultado de momento. O sea, yo, por ejemplo, acá veo que este es mi origen, que está más o menos por acá atrás, ¿verdad? Entonces, si yo hubiese tomado R sub A, me sale un momento con respecto a esta fuerza de 10 libras, y si hubiese tomado R sub D, o sea, el radio, o sea, sería el vector de posición desde el origen hasta el punto D, el momento me iba a salir el mismo, porque este sigue siendo la línea de acción del vector de 10 libras. ¿Se entiende? Si, si te pide indicarle ya la de torsión, se hace con respecto al punto que calculaste en el último ítem. Sí, así mismo. Este punto de llave, este sistema llave de torsión que que calculamos acá, se refiere siempre al punto O'. Obviamente, el sistema de torsión por eso es fácil de calcular. El eje es que suele ser complicado ahora, porque de ahí tienen como un paso más que hacer y cosas así. Porque el momento M1 por concepto se sabe que siempre la proyección de cualquier resultante de momento con respecto a cualquier otro punto
sobre el eje de la resultante. Es decir, yo puedo haber trasladado, por ejemplo, con respecto a un punto Z, ¿verdad? Mi resultante, y va a tener un momento M sub R así. Momento con respecto al punto Z. Pude haber trasladado con respecto al origen, el resultante sigue siendo la misma, mi momento hubiese cambiado, pero la proyección que tiene cada uno de esos vectores sobre la resultante es siempre M1. Ay, perdón. Por eso es que se le llama invariante generalmente a este elemento, porque esta proyección siempre es la misma. No importa que yo haya tomado un punto cualquiera en el espacio para reducir primeramente la proyección, independientemente de donde yo esté considerando el punto antes, siempre va a ser M1. Y para el punto O', que es el que nosotros calculamos acá, es obviamente M1, ahora el momento actual. Entonces, por eso le digo, ¿qué me conviene más a mí de repente? Y calcular con respecto al origen, ¿verdad? ¿Para qué me va a complicar calculando vectores de posición respecto a un punto del espacio si nos está pidiendo eso? Calculo respecto al origen, que es más fácil porque los vectores de posiciones de la fuerza de traslación son directamente las coordenadas de los puntos donde actúan, donde inicia ese vector de ese vector de fuerza. Entonces, con eso ya es más práctico hallar los momentos vectoriales, el producto vectorial. ¿Se entiende? Sí, brother. Como le dije, este capítulo es mucho más conceptual, o sea, trabaja más con ese concepto de cuál es el vector que tenés que calcular, cuál es la condición que tenés que hacer cumplir, pero cuando hablamos en términos de llave de torsión o sistema de torsor, prácticamente trabajamos con el mismo esquema. Reducimos el sistema a un punto específico, que es esto. A partir de ahí nosotros reducimos el sistema a una llave de torsión y si necesitamos calcular el eje, hacemos a partir de M2, que es un valor que nosotros calculamos a partir del momento anterior. El momento de M1, ¿verdad? Y ahí ya tenemos prácticamente todo. Todos los ejercicios que ustedes vean son iguales. Yo les voy a estar subiendo otros ejercicios también para que tengan un poco más de idea del concepto, que es un ejercicio que ya resolví con el otro grupo, ¿verdad? Que era este, donde solicitaba verificar cuáles de estos sistemas que muestran en este gráfico son equivalentes entre sí. O sea, son equivalentes al gráfico de la figura A. O sea, si de repente este es equivalente, ¿y cómo nosotros sabemos si es equivalente? Tenemos que cumplir traslación y rotación. Entonces, primero determinamos la traslación y rotación del primer sistema y vamos verificando con respecto a los demás sistemas, si se cumplen o no. Y ahí obviamente hacemos por descarga. Si se cumple uno solo de las dos condiciones, entonces no es equivalente. Se tiene que cumplir siempre igual. Y siempre es con respecto al mismo punto, ¿verdad? Como ven, yo marqué siempre el punto A en todos los rectángulos porque siempre tiene que ser equivalente respecto a un mismo punto. Entonces salieron algunos que eran equivalentes y otros que no eran equivalentes. Pero este ejercicio en particular era un poco más tedioso por el tema que tenía muchas partes que ir haciendo previamente a hacer el cálculo de la llave de torsión. De igual manera yo le voy a resolver igual los ejercicios para que tengan también de los demás, que son ejercicios también parecidos de sistema de llave de torsión en casos relativamente particulares. ¿Se entiende? No sé si hay alguna otra consulta. Ok. Dejo entonces hasta acá la grabación.